Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiéndoles esta maravillosa lección y continuamos estudiando Primera y Segunda de Corintios. Entonces vamos a estar estudiando la lección número 4 esta semana, lección que lleva como título El pecado en la iglesia. Vamos a escudriñar este tema para ver exactamente qué nos quiere decir acerca del pecado en la iglesia. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo para memorizar. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Mis queridos, nuestro cerebro es como una esponja. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos permanece en él. Puede que no seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa en nuestra mente. Sería imposible pensar con claridad si recordáramos todo, pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso somos tan vulnerables a la influencia de todo lo malo que nos rodea. La Iglesia cristiana ha luchado desde sus inicios con este problema. Por ejemplo, ¿de dónde procede la observancia del domingo? ¿Se originó en la Iglesia? No, sino que provino de la cultura circundante. Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto. Después de una apelación contra las divisiones internas en 1 Corintios 1 al 4, Pablo pasa ahora a cuestiones relacionadas con la inmoralidad sexual, los pleitos, la prostitución, el matrimonio y la soltería en 1 Corintios 5, capítulo 5 al capítulo 7. Las normas del mundo les afectaban enormemente. El sectarismo descrito en 1 Corintios 1 al 4 abrió la puerta al comportamiento inmoral denunciado en los capítulos siguientes. ¿Cómo trata Pablo este pecado en la iglesia y qué lecciones podemos extraer de lo que escribió? Eso es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Así es que muchos ojos, porque es muy importante esto que vamos a estar estudiando, un tema sumamente profundo, un tema que tiene mucho que decir. Dice que Pablo ocupó los capítulos 5 al 7 de Primera de Corintios, principalmente intentar erradicar un pecado que se había arraigado profundamente en la iglesia de Corinto. ¿Cuál pecado era? La inmoralidad sexual. A este pecado específico se unían otros como agravios y fraudes cometidos entre los propios hermanos, que eran llevados ante los tribunales civiles. Usando un lenguaje claro y directo, Pablo no solo señala el pecado, sino que también propone soluciones para lidiar con él y para evitar que siga cayendo en ellos. Esta semana estamos escudriñando los siguientes temas: el pecado en la iglesia, el pecado consentido, erradicación del pecado, lidiar con los problemas internos y cómo evitar el pecado en la iglesia, templos del Espíritu Santo y la sexualidad lícita. Así que vamos a ver cada uno de estos temas esta semana. El pecado en la iglesia. Vamos a comenzar por allí. El pecado consentido. Y de esto, ¿os sentís orgulloso? ¿No deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? 1 Corintios 5, 2. Mis queridos, un tema sumamente fuerte, un tema sumamente difícil de poder verle cómo lo podríamos trabajar. Y le digo esto más por el tiempo de nosotros, porque ahora escudriñamos lo que dijo Pablo, pero en el tiempo de Pablo sucedió de esta forma y hubo que tomar acción de cierta forma, que si hoy día posiblemente lo lleváramos a la iglesia para tratar de tomar acción de la misma forma, podría crear mucho problema, ¿no? En la iglesia de Corinto había un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolerara. 1 Corintios 5, 1. Que existiera una relación incestuosa en la iglesia era algo muy grave, pero el caso se agravaba más porque en lugar de generar repulsión entre los miembros, estos estaban orgullosos de tolerar ese pecado. 1 Corintios 5, 2, mi querido, un pecado como el incesto y era permitido en la iglesia y nadie encontraba
algo malo porque lo apoyaban. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles y su propia conciencia ya les decía que el incesto no debía tolerarse. Por otra parte, su conocimiento de las escrituras les reafirmaba en esta idea. En Levítico 18:8. Si tenían claro que esta relación era pecaminosa, ¿por qué estaban orgullosos de esto en 1 Corintios 5:6? ¿La familia involucrada tenía peso en la iglesia? Son preguntas, mis queridos. ¿Se jactaba de ser una iglesia tolerante con el pecador? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué consentían de este pecado en la iglesia? Erradicación del pecado. Mire, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:13. Escuchen bien el texto nuevamente por si tienen preguntas, porque a mí me gusta ser claro cuando estamos dando esta lección, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Aquel que no ha conocido de Dios y está fuera y no viene a la iglesia, Dios en su debido tiempo va a juzgarlo. Pero ese que está perverso dentro de vosotros, dice allí, quítalo. 1 Corintios 5:13. El caso de incesto era ya de dominio público en 1 Corintios 5:1. Por eso debía tomarse medidas urgentes para evitar daños a la reputación de la iglesia. ¿Y qué medidas debían tomarse? Fíjate, aquí estamos llegando un poco más allá. Ya conocían del caso, me imagino que otra gente en otros lugares hablaban del caso dentro de la iglesia. ¿Qué medidas debían de tomarse? Realizar un juicio que determine o no la culpabilidad de la persona. 1 Corintios 5:3. Había que averiguar si era sincero, si era verdadero, que esto estaba sucediendo. De no relacionarse con el pecador, ni aún comer con él, mientras insistía en ser considerado miembro de la iglesia sin querer abandonar su pecado. O sea, si usted sabía que estaba en pecado, lo que estaba haciendo, entonces no debería de compartir con esa persona hasta que esa persona pudiera darse cuenta que hay un mal en su vida. Y habría que también en 1 Corintios 5:2, la segunda parte del texto, el 5, la primera parte, y el 13, la segunda parte, expulsar al pecador y entregárselo a Satanás, ya que al acariciar este pecado, ha elegido voluntariamente ponerse bajo el yugo de Satanás. Cuando una persona insiste en que va a seguir en ese pecado, debe de ser quitado, dice el texto, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, y debe de ser dejado afuera donde el enemigo se encargue porque no quiere disciplina alguna. La disciplina eclesiástica, mi querido, independientemente de la gravedad del pecado, siempre debe tener una finalidad redentora. Obviamente, a alguien que se pone bajo censura, a alguien que se le dice no puedes hacer ese pecado, no puedes insistir en él, vas a sentarte, vas a esperar un momento hasta ver, no debe ser algo para sacar a la persona, debe ser algo para ayudarlo, para que se mantenga. Debe hacerse ver el error a la persona con el fin de que lo reconozca, se arrepienta y el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús en 1 Corintios 5:5. Así que erradicación del pecado sumamente importante, mis queridos, en nuestra vida, lidiar con los problemas internos. Miren, había que trabajar duro. Dice, si alguno de vosotros tiene un pleito con otros, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Habían pleitos, había situaciones, y en vez de llevarlo dentro de la iglesia, no, ellos llevaban a la corte para que lo juzgaran allá. Y después de explicar cómo resolver el pecado dentro de la iglesia, Pablo les reprocha por no seguir las pautas correctas y dejar que tribunales seculares decidan sobre problemas entre hermanos en 1 Corintios 6:1 al 6. Pero Pablo va más allá y ataca a la raíz del problema. En primer lugar, no deberían existir desavenencias entre los miembros de la iglesia en 1 Corintios 6:7. Y por supuesto, los miembros no deberían agraviar o defraudar a otro miembro. Allí está la clave, no busques hacer daño a un miembro de la iglesia o agraviarlo para después tener que tener problemas con él. En segundo lugar, los hermanos deben tener disposición a perdonar la ofensa. Si algo pasó, el hermano debe de perdonarlo y deben de seguir adelante sin estar meditando en esto. En tercer lugar, si no hay aveniencia entre los miembros, la iglesia debe juzgar o mediar entre uno y otro en 1 Corintios 6:2. Y esto ayudaría a que todo quede en la iglesia, todo termine y no haya que envolver tantas personas. A no ser que se trate de un asunto penal, ¿ve? Un caso, algo que pudiera hacer que te lleve a la cárcel. Romanos 13:1 al 5, los problemas internos de la iglesia deben resolverse
internamente, mis queridos. Cualquier problema. Y esto tuvo que también lidiar con ese problema interno, Pablo. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad, lo que nos aleja de Dios. Es el pecado de los nicolaitas que cambian la gracia de Dios por la lascivia. Es la indiferencia hacia la gran luz. Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios, lo que nos llevan a tener jactancias pretenciosas de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconscientes e inmorales. No importa que haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante, hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida, nos dice Elena G. de White en Recibiréis Poder, 18 de diciembre. ¿Cómo evitar el pecado en la iglesia, mis queridos? Vamos allá. Templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Tras tratar el tema de los litigios, Pablo vuelve al tema principal, la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Por qué existía? ¿Por qué había este problema? Los cristianos somos llamados a la santidad en 1 Corintios 6:11. Y esto debe excluir todo pecado, pero algunos sostenían que como sus pecados ya habían sido perdonados, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Por eso, Pablo aclara que el cuerpo no es para la fornicación en 1 Corintios 6:12 al 13. Su argumentación: nuestros cuerpos son miembros de Cristo. No podemos tomar un miembro de Cristo y unirlo a una prostituta o a una adúltera en 1 Corintios 6:15 al 18. Finalmente, nos lleva a meditar sobre un asunto crucial. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y por lo tanto no son de nuestra propiedad, sino que pertenecen a Dios en 1 Corintios 6:19. Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo, así que debemos glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu en 1 Corintios 6:20. En cada minuto, en cada instante debemos de glorificar a Dios porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. Fíjense que sí, mis queridos, hay sexualidad ilícita. Vamos a tocar este tema rápidamente también, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. En 1 Corintios 7:2, Pablo quiso estar seguro de que no estuviera sucediendo más loqueras en la iglesia de Corinto. Así que al responder a algunas preguntas que habían sido planteadas por la iglesia de Corinto, Pablo nos ayuda a entender cómo podemos huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 7:1. Básicamente, las personas casadas deben disfrutar de la sexualidad lícita junto con su propio cónyuge, y las personas solteras no deben tener relaciones sexuales con ninguna persona. Los cónyuges no deben negarse a tener relaciones sexuales para evitar e incitar al otro a un posible adulterio, 1 Corintios 7:3 al 5. Y los solteros con don de continencia pueden aprovechar mejor las oportunidades de servir a Dios sin limitaciones por los cuidados familiares, en 1 Corintios 7:6 al 8 y 32 y 34. Y los solteros sin don de continencia deberían intentar casarse para evitar las tentaciones, en 1 Corintios 7:9. Así es que esa es, mi querido, la sexualidad lícita. O sea, sí había posibilidades de que todo fuera bueno, pero lamentablemente en Corinto no estaba pasando esto y hubo que tomar cartas en el asunto. Veamos: al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse, a creer en aquel que puede perdonarle. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia, y colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo, mis queridos. Qué bonito saber que Dios perdona sin importar la situación que te encuentres. Curiosamente, la idolatría y la embriaguez figuran en el catálogo de pecados de 1 Corintios 5:10, 11 y 1 Corintios 6:9 y 10, junto con la inmoralidad sexual. Como recuerda Pablo en 1 Corintios 10:7,
Las fiestas idolátricas solían caracterizarse por los excesos en materias de comida y bebida, lo que derivaba en la inmoralidad sexual. Ellen G. de White dice al respecto: es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. El poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable, pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso debilitarán toda función del cuerpo. En la gratificación del apetito y la pasión pervertidos, aún los profesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Nos dicen consejos sobre el régimen alimenticio. Cuando uno se vacía completamente de sí mismo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, el vacío es llenado por el Espíritu de Cristo. Tal persona tiene entonces la fe, que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral y espiritual. ¿Ok? Dios busca exaltarnos a su elevado, puro y celestial nivel. Para este propósito, su espíritu lucha constantemente con nosotros, y a menos que sean corregidas por el Espíritu Santo de Dios, nuestras tendencias naturales contienden en sí mismas las semillas de la muerte moral. Allí en los manuscritos de Ellen G. de White nos dice esto. Así que, mis queridos, ¿qué clase de lección el pecado en la iglesia? Tenemos que trabajar para estar seguros que no nos encontremos con esta misma situación en nuestras iglesias. Así que vamos a orar. Oramos, amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder erradicar todo pecado y cualquier pecado que esté en nuestras vidas. Lo ponemos ante ti para que tú lo elimines y nos ayude a manchar en luz y en pos de ti, sirviéndote, siéndote sincero y siendo correctos en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de la inmoralidad sexual si es que existe o está presente en nuestras vidas. Y ayúdanos a llevar vidas donde podamos reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les traigo esta portada última, predicándoles que búsquenme ustedes en las siguientes plataformas. Pueden encontrarme en YouTube usando mi nombre, Joseph Class, y allí te puedes suscribir. También puedes encontrarme en Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Allá en sus buscadores usted simplemente escribe lección de escuela sabática, comentario, y puede escucharme nuevamente. Comparte esta lección a otras personas, que muchos puedan conocer del amor de Cristo y sobre todo de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.